Perdón, hermanos, tenía que apagar el micrófono. En esta semana, tres de los principios espirituales de las lecciones de vida y advertencias santas según los vistos en la historia de Samuel. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros. O sea, los hermanos han compartido de que la, Samuel era la tribu de Leví, pero no de la casa de Aarón, que era una familia sacerdotal ordenada por Dios. Samuel ministró al Señor no como sacerdote por nacimiento, sino por el voto del nazaerato. O sea que cuando alguien digamos, tenía el voto del nazareato, tenía era una consagración total a él, renunciando a toda la parte humana, a todos los placeres del mundo, a placeres para satisfacer su propio yo, pues. Entonces, esto es lo que tenía Samuel. ¿Y Samuel con quién creció? Con Elí. Pero Elí había perdido la dirección. Sus hijos eran unos jóvenes malos que estaban alejados de todo ministerio. Pero Samuel creció y oyó la palabra del Señor, oyó el hablar del Señor. Y esto es lo que decía un hermano. Un hermano dice que es importante que sepamos pues la historia de Samuel, la historia de Ana, que es bien dura, es una historia digamos, de sufrimiento, de burla, pero eso es importante. Pero lo más importante es de que él dice que Samuel era Dios en funciones, o sea que era Dios administrando las cosas a los hombres porque él ungió a Samuel, perdón, a Saúl, él ungió a David. O sea que él venía con la palabra de Dios, él era la palabra de Dios, así como fue el apóstol Pablo, que hemos estudiado ahora en los Hechos, el apóstol Pablo, lleno de Dios, completamente guiado por Dios. Lo que vemos es de que Dios les iba dictando todas las cosas. Él no actuaba en forma individual, personal, ni se arrogaba a él las cosas. Él era muy humilde. Y lo mismo Samuel. Samuel no se llenaba de gloria, de vanagloria, sino que él únicamente decía lo que el Señor quería. Iba con lo que el Señor le iba guiando. Simplemente eran guiados por Dios. Eran hombres escogidos para representar a Dios. Pero esta representación era digna. No era una representación que se ufanaran ellos de que eran buenos, de que tenían poder, que tenían nada de eso. Ellos se humillaron. Estos hombres se humillaron. O sea que de la misma manera como vino el Señor Jesucristo, vino aquí y se humilló ante toda la humanidad. ¿Para qué? Para que le disfrutáramos nosotros con el propósito de que nosotros le entendiéramos, comprendiéramos. Hoy entendemos y comprendemos cuál era su propósito, cuál era su meta, cuál era el deseo del corazón de Dios. Él trajo el deseo del corazón de Dios a nosotros. Por eso dice en la Biblia que Él trajo el reino. El reino de Dios vino a nosotros. ¿Por qué? Porque ese reino es el donde vamos a gobernar como cosacerdotes en la era venidera, en la Nueva Jerusalén, es lo que dice la Biblia. Entonces, nosotros que al estudiar a Samuel, nos enseña de que tenemos que oír, ante todo, oír la palabra de Dios. Y ser como nazareos, pues tal vez no lleguemos a un extremo como lo exige, pero en alguna medida nosotros podamos adoptar alguna de las recomendaciones de los lineamientos que tenía un nazareo. O sea que en tiempo de Samuel, el sacerdocio de la casa de Aarón había caído por completo, se había perdido. Acuérdense que se perdieron cuando bajó Moisés del monte y tenían al becerro de oro y estaban haciendo fiesta y estaban casi, yo no sé si con, con mosto o con vino estaban ellos celebrando, pero habían caído. Pero al disponer de esa casa de Aarón, fuese era casa de sacerdotes. Entonces Dios que proveyó un suplemento, el voto del nazareato, descrito en número 6. O sea que eso es lo que tomó Samuel, porque él no era de la casa de Aarón.
pero sí tomó el nazareato, que era algo también profundo. O sea que eso estaba instituido por Dios. O sea que eh, los, los sacerdotes eran ordenados como tales. Cuando la casa de Aarón cayó, este suplemento fue puesto en vigencia. O sea que estaba la casa de Aarón como casa sacerdotal, pero fue puesto en vigencia el nazareato con Samuel. Y esto se convirtió en sacerdote al ser consagrado por el Señor, apartado para él y dado en préstamo para él, porque él fue entregado desde el mismo vientre. O sea que en tiempos de Elí, Dios en lo concerniente al sacerdote era pobre, o sea que había perdido todo, no había nada ahí bueno, por la cual Ana prestó a su hijo Samuel, lo prestó al Señor. Y cuando esta situación es anormal, el Señor encuentra siempre, y que se encuentra en pobreza, Él busca en su administración y es necesario que Él levante otra vez a alguien. Él quiere levantar siempre sacerdotes. Si la iglesia está caída, Él va a levantar a alguien que va a regir como un sacerdote, como un nazareo. Entonces, después de que Ana prestó a Samuel a Elí, ella alabó a Dios por la salvación que él había efectuado mediante sus obras maravillosas. O sea que la oración de Ana siempre estuvo vinculada ¿a qué? Al mover que Dios realiza en su economía e indica cierta comprensión respecto a la economía de Dios. O sea que debemos de entender que la economía de Dios ha venido a nosotros, que el reino de los cielos ha venido a nosotros, que el nazareato está entre nosotros si queremos tomarlo, porque no es nada obligado, sino que es algo que nace de nuestro foro interior, que nosotros queremos servir al Señor, que queremos estar en una constante vigilia con Él. Y Samuel creció que bajo la custodia de Eli, así como dice que el apóstol Pablo estuvo bajo las pies de Gamaliel, o sea que él lo instruyó. Me imagino que Gamaliel ha sido versado en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, y lo instruyó, y fue instruido. Y todos nosotros necesitamos que alguien nos instruya, y este ministerio nos instruye. Este ministerio ha venido a nosotros para instruirnos, como vemos en las mañanas que leemos los hechos y los otros libros que hemos leído, es algo instructivo que recibimos nosotros, algo nuevo. Cada día sus palabras son nuevas. Sus palabras vienen a nosotros con una frescura, así como esta palabra de hoy tiene frescura, porque la juventud, tú eras joven, Samuel, y sin embargo ministraba a, ministraba a Jehová en la presencia de Elí, Elí era un sacerdote, y Elí le enseñó en una forma apropiada ministrar a Dios, pero él ya ministraba, o sea que era joven, pero estaba lleno de Dios. Y Dios llamó a Samuel 3 veces, o sea que le habló. Entonces percibió Elí que Jehová llamaba al niño y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llama dirás, habla, oh Jehová, porque tu siervo te escucha. De esa manera nosotros también tenemos que decirle al Señor, Señor, háblanos, que te escuchamos, porque el Señor nos está hablando. Si nosotros ponemos atención, el Señor nos habla. Que no querramos oír, puede ser que no querramos oír, pero el Señor sí está hablando. Entonces vino Jehová, se le presentó nuevamente, como las otras veces a Samuel, y le dijo, Samuel, Samuel. Y respondió Samuel, habla, porque tu siervo te escucha. Esto fue algo completamente positivo, porque Samuel aprendió de Elí como siervo del Señor. O sea que, ¿qué necesitamos nosotros? Mantener nuestra comunión con Él, estar siempre escuchándole, oír las palabras que el Señor nos ofrece para que nosotros podamos oír sus mandatos. La vida de los creyentes depende totalmente del hablar del Señor. Necesitamos oír y hablar al Señor. El Señor habla, nos capacita para que cumplamos la meta de Él, su economía eterna, referente a qué? A obtener una novia como su complemento. ¿Y quién es la novia? La iglesia. ¿Y en la iglesia quién la conformamos? Nosotros. Entonces nosotros, ¿a quién está llamando? A nosotros, como su novia, como su iglesia, como complemento del Señor. Amén. Vemos en esta semana que Dios, al responder la oración de Ana, su intención era producir un vencedor nazareo. Esto quiere decir
alguien que solo se dedique a vivir y servir a Dios. Luego el hermano nos habla cuando Dios se le presentó a Samuel, llamándolo, y Elí le dijo a Samuel cómo contestarle. Habla, tu siervo escucha, ¿verdad? Con esto, Elí le enseñó a Samuel a estar atento o a escuchar la voz de Dios. Eso quiere decir que tenemos que estar en comunión con el Señor y, y escuchar la voz, al escuchar la voz de Dios, solo la podemos escuchar estando en comunión con el Señor. Amén, hermano. Amén, hermanos, alabado sea el Señor por esta semana. Pues, como yo lo decía Isaías, hermano Jorge, esta semana nos hablan un aspecto o varios aspectos acerca de la vida de Samuel. Eh, Inclusive nos menciona algunos detalles antes de su nacimiento y luego cómo fue creciendo hasta convertirse en alguien que podía llevar el oráculo de Dios y que prácticamente pues era Dios en funciones en la tierra, ¿verdad? Y realmente disfrutaba mucho algunos aspectos de esta semana, ¿verdad? La primera es la consagración de Ana, porque digamos Ana es fundamental para que Samuel pueda llegar a ser un nazareo. Eso quiere decir que ya Ana había visto que ella tenía que dar todo su ser en oración y en su anhelo de un hijo varón para poder producir este nazareo. O sea, realmente el nazareato de Samuel empieza con su madre. Y eso es bien significativo porque en la vida de la iglesia debe de existir tales madres, ¿verdad? Que produzcan nazareos. Las hermanas tienen una función importante en la oración, pero ¿qué pasa cuando en una iglesia local no hay hermanas que oren por este testimonio? Pues hay una carencia y entonces el Señor tiene un poco más de dificultad en este avance. Entonces deben de haber hermanas en la vida de la iglesia que puedan llevar esta clase de vida de oración, este ministerio de oración, pero también un vivir que refleje que van a prestar a sus hijos para el Señor. ¿Verdad? Cuando Ana, me sorprendí algo porque cuando Ana viene y ella pues lleva al niño muy pequeño después de que él pueda ya entrar en el templo, prácticamente ella lo va a visitar y le va a dejar algunas ropas, pero ella cumple lo que le había dicho al Señor en cuanto a su hijo, ¿verdad? Y no es, dice el hermano, no es que ella lo haya perdido porque seguía siendo su hijo, pero ella se lo entregó al Señor. Hoy en día nosotros como padres en nuestro vivir diario no entregamos nuestros hijos a Dios. No tenemos tal clase de vivir ni de vida que le estemos entregando a cada uno de nuestros hijos al Señor. Entonces el Señor a veces no tiene esa manera de encontrar un nazareo, pero es impresionante ver a Ana en su ministerio. Luego este nazareato lo continuó Samuel, porque lo primero es que Ana hace algo, pero luego Samuel decide vivir tal clase de vida. O sea, aquí hay una función también de los hijos, porque uno no puede decir, es que mis papás, uno como hijo, sino que realmente los hijos deben de tomar la consideración de consagrarse al Señor y no pasar navaja. Y el significado de no pasar navaja significa estar bajo la cabeza, la única cabeza, y eso tiene que ver con la administración de Dios. Aquel que no pasa navaja por su cabeza, esto implica que va a obedecer al Señor en todo lo que él diga. Entonces Samuel llegó a ser esa clase de persona. También otro aspecto de los que vi ahí dentro de esto es que en el caso de Elí, él, él abandonó completamente la idea de que sus hijos iban a seguir en el sacerdocio. Entonces él empieza a centrarse en Samuel, ¿verdad? Elí se da cuenta, mis hijos pues definitivamente no van a poder seguir con esto porque llevaban una vida no adecuada, ¿verdad? Inclusive puede ser que Elí se dé cuenta de su propio fracaso y entonces empieza a trabajar con Samuel, ¿verdad? Y algo que es bien importante rescatar acá es que cuando Dios le habla a Samuel, Samuel no reconoce la voz del Señor, piensa que es Elí. Entonces viene Elí y como Elías sabía, él reconoce la voz de Dios y dice, a este muchacho Dios le está hablando. Entonces le dice, la próxima vez que te vuelvan a hablar, dile, aquí estoy, Señor, ¿verdad? O heme aquí, Señor, ¿verdad? Escucha, ¿verdad? Habla, perdón, que tu siervo escucha. Entonces vemos ahí a alguien que definitivamente trabaja en bienestar de los jóvenes y eso tiene que ver con un corazón de pastoreo de nosotros hacia los jóvenes, pero no solamente hacia nuestros hijos, sino que todos aquellos jóvenes que forman parte de la localidad de Misco y aún de otras localidades, ¿verdad?
pero también me impresionó mucho porque Elí le enseñó a Samuel a escuchar la voz del Señor. Y luego esta lección es bien profunda porque ¿cómo escuchamos nosotros la voz del Señor? Definitivamente no podemos escuchar la voz del Señor cuando hay pecado en nosotros. No podemos escuchar la voz del Señor cuando nuestra mente está pensando otras cosas, cuando vivimos una vida mundana. No podemos escuchar la voz del Señor cuando pasamos largas horas simplemente atendiendo otras cosas que no son el Señor, metidos en nuestros asuntos. Definitivamente este joven, ayudado por Elí, pudo escuchar la voz del Señor porque él vivía una vida de consagración al Señor. Entonces es importante hoy reconocer la voz del Señor. Y algo que me impresionó de unos días es que dice que hay algunas personas que realmente han dejado de escucharse a sí mismos y han empezado a escuchar al Señor. ¿Verdad? ¿Cómo es esto, verdad? O sea, ¿cómo es que yo me dejo de escuchar a mí mismo? Miren, hermanos, de verdad es que yo vivo toda la semana escuchándome y a veces, mire, de veras uno piensa un montón de cosas sin significado, cosas que nada que ver, uno se afana por estar escuchándose a uno mismo, ¿verdad? O lo que uno mismo se quiere decir, ¿verdad? Cuando en realidad nosotros debemos de abandonar todo lo que nosotros digamos y debemos de aferrarnos a la palabra del Señor. Debemos de aferrarnos al hablar del Señor para que Él nos hable continuamente y entonces, en esa manera, pues vamos a poder colaborar con el Señor. Y me impresionó mucho el día 3, donde dice que Samuel era una persona que realmente tenía en su mente al Señor. Nada de lo que Samuel pensaba era contradictorio a lo que Dios estaba pensando. O sea, él estaba ocupado completamente su mente en el Señor, no tenía su mente en otro lado, ¿verdad? Hoy nosotros nos podemos preguntar, ¿dónde está nuestra mente? ¿Verdad? ¿Qué anhelamos? ¿Qué hay en nuestro corazón? Y nos podemos dar cuenta en todo lo que hicimos la semana pasada. O sea, todo lo que hicimos la semana pasada, eso fue lo que ocupó nuestra mente, ¿verdad? Y muchas veces el resultado es lo que traemos el día domingo. Pero necesitamos darnos cuenta y avanzar, ¿verdad? Que realmente debemos de dejar estas consideraciones de nuestra mente, lo vago que es nuestra mente y venir a hablar del Señor. Y me impresionaba mucho porque realmente Samuel tomó una decisión y él no dejó caer al suelo ninguna de las palabras del Señor. Todo lo que Dios le dijo, él lo hizo. Entonces era un hombre idóneo para el Señor, era un hombre en el cual Dios podía confiar y depositar en él todo su sacerdocio para introducir el reinado. Y es que cuando Samuel aprendió a escuchar al Señor, también aprendió a hablar. Entonces, ¿cómo es el profetizar? Cuando yo puedo escuchar al Señor, entonces yo puedo hablar de parte del Señor. ¿Verdad? Ya aprendimos que profetizar no es, hermanos, que el Señor, no es nada como como que fuera algo de brujería, no. Realmente hablar por el Señor significa que yo lo puedo escuchar. Entonces, cuando yo escucho sus palabras, tengo el oráculo de Dios, entonces yo puedo hablarle a los demás del Señor, de parte del Señor, y realmente el Señor avanza en su palabra. Pero es impresionante porque todo lo que Samuel hacía, Dios lo respaldaba, ¿verdad? No había nada de lo que Samuel hiciera que Dios no lo respaldara. Incluso este hablar introduce el reino y el reinado. Entonces es impresionante porque este hablar, este profetizar va a producir el reino de Dios. Hermanos, hoy en día en el recobro del Señor necesitamos hermanos que profeticen, que se animen a profetizar, que se animen a hablar por Dios para poder introducir el reinado. Entonces me gustaba mucho eso, ¿verdad? Porque dice que Samuel crecía y Dios estaba con él. Hubo un momento donde Samuel fue un muchacho y él tuvo que decidir, ¿verdad? ¿A quién voy a seguir? Yo ya estoy grande, ¿verdad? Ya ahorita mi fortaleza ya no es tanta. Pero hermanos, yo, por lo menos el día de hoy, ¿verdad? Y quiero que así sea el resto de mis días, yo elijo servir al Señor. Y ojalá que de esta localidad puedan salir muchos nazareos, pero también de muchas otras localidades que anhela producir el Hijo lo que él anhela. También una de las palabras que también me tocó mucho es el fundamento de la palabra, vivir por la palabra. O sea, nosotros tenemos que movernos por la palabra del Señor, nosotros tenemos que vivir por la palabra del Señor, tenemos que trabajar por la palabra del Señor. O sea, no debemos de anhelar vivir de otra manera, sino con la palabra del Señor. Entonces, esto es muy importante y muy profundo, ¿verdad? También hay otra cosa que me gustaba acá. Vamos a ver. Ahorita lo estoy buscando, hermanos, que me gustó mucho esto. Aquí está, dice, en el día 5, dice, Samuel ministró como un nazareo
consagrado absolutamente a Dios para que Dios cumpliera su economía, o un voluntario que reemplazó a los que servían a Dios de manera oficial y formal. El voto del nazareo lo inició su madre y lo completó Samuel. Entonces, esto me gustaba porque en esta década, en este tiempo donde había una decadencia del hablar del Señor, no había visiones, no, Dios ya no podía hablar y realmente el sacerdocio arónico había decaído. Dios levanta a un hombre que era de la tribu de Leví, pero que no era de la casa de Aarón. Entonces no era un hombre designado, por así decirlo, pero el Señor encontró una manera a través de este Samuel. Pero me gustó mucho porque la madre de Samuel hizo un voto delante del Señor y luego Samuel viene y hace un voto. Hoy, como familia, debemos de hacer un voto para el Señor, tanto padres como hijos, de ser los sacerdotes que ministran a Dios en esta era, con miras, por supuesto, a introducir el gobierno de Dios o el reino de Dios en la tierra. Entonces, alabado sea el Señor, hermanos. El Señor anhela hoy nazareos. El Señor quiere los nazareos, aquellos que no pasen navaja por su cabeza, aquellos que no beban vino. Eso quiere decir que no se enrolen o no se relacionen con los placeres del mundo, sino que realmente vean la economía del Señor. Y hubo un versículo en 1 Samuel 12:23 que me impactó y que de verdad ojalá que el Señor tenga la manera de cómo lograr esto en mí. Dice el versículo de 1 Samuel 12:23, en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque yo contra Jehová, cesando de orar por vosotros. Quiere decir, hermanos, que cuando nosotros no oramos estamos pecando. O sea, todo el tiempo que nosotros no oramos por nuestros hijos, por la comunión de la iglesia, que no estamos orando por los hermanos, que no estamos orando por los asuntos del reino, lo que estamos haciendo es pecando. Entonces me impresionó esto porque vuelvo a repetir, dice, en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque yo contra Jehová, cesando de orar por vosotros, mas os instruiré en el camino bueno y recto. Entonces, hermanos, no orar es un pecado, pero tenemos que considerar que esto es un ministerio y que realmente el Señor lo que anhela hoy son varios jóvenes y varios hermanos que se consagren como nazareos, ¿verdad? Elí se dio cuenta que ya no podía, entonces hizo algo a favor de un joven, ¿verdad? Nosotros no sabemos cuál es nuestra condición hoy, ¿verdad? No puedo yo saber la condición de cada hermano, ni ustedes la mía, pero debemos de tomar una decisión, ¿verdad? Debemos de tomar la decisión de Ana, de consagrar a nuestros hijos, o debemos de tomar la decisión de Elí, de trabajar con un joven y por un joven, o debemos de tomar la decisión de Samuel, ¿verdad? De hacernos un nazareo para el Señor. Amén, hermanos. Amén. Por esta semana disfrutaba mucho el título, dice Principios Espirituales, Lecciones de Vida y Advertencias Santas, según son vistos en la historia de Samuel. Y los hermanos nos han compartido ya acerca de la historia de Samuel, y algo que a mí me gustó mucho fue la oración de Ana, porque la oración de Ana al final pues produjo un vencedor, ¿verdad? Un vencedor nazareo. Y esto es maravilloso porque cuando nosotros como hermanas pues oramos, ¿verdad? Vemos que esto es algo bien importante para la vida de iglesia, ¿verdad? Que podamos ser hermanas de oración, ¿verdad? Así como Ana, porque su oración pues al final produjo un vencedor nazareo, ¿verdad? Que fue Samuel. Incluso antes de que pues Samuel naciera, ¿verdad? Pues ya Ana había consagrado su vida totalmente para el Señor, y me gusta pues que de la misma manera el Señor pues desea un pueblo, ¿verdad? Necesita él nazareos, vencedores, y esto significa que al ser un nazareo, un vencedor, nosotros necesitamos estar apartados para Dios de una manera, decía ahí en el bosquejo, absoluta y definitiva, y dedicarnos únicamente a las cosas del Señor, ¿verdad? Y no a nuestra propia satisfacción, sino a satisfacer al Señor, al poder ser un testimonio para el Señor en la tierra. Y veía yo varias características de un nazareo, ¿verdad? Que ya también las comentaron nuestros hermanos, ¿verdad? Y el primero que menciona ahí es que debe de abstenerse de vino y de todo lo relacionado a esta fuente, ¿verdad? ¿Y qué significaba esto? Que
pues nosotros nos abstenemos de todo disfrute, ¿verdad? Y todo placer terrenal, y que tomamos, ¿verdad? Por sobre todo tomamos al Señor como nuestro verdadero disfrute. Eso es maravilloso, ¿verdad? Y otra característica era el afeitarse, que no se afeitaban la cabeza, ¿verdad? Y esto significa de que pues al final nosotros tomamos al Señor como nuestra cabeza, ¿verdad? No la rechazamos, sino que tomamos al Señor y estamos sujetos a Él. Y esto también es maravilloso. También la otra tercera característica era que un nazareo no se contaminaba por la muerte, ¿verdad? Aún de sus parientes. Y esto me gustaba mucho porque al final un nazareo pues vencía el afecto natural, ¿verdad? Y también pues esta característica también decía de que nosotros debemos de apartarnos, ¿verdad? De todo de que nos puede causar muerte. Entonces, alabado sea el Señor por la oración de Ana, ¿verdad? Y porque al final, aún cuando Samuel pues no había nacido, ¿verdad? En la casa de Aarón, ¿verdad? No era de la familia sacerdotal, él pudo llegar a ministrar al Señor y pudo llegar a ser un sacerdote. Amén. Amén. Gracias al Señor por estas lecciones y porque estos, como dice bien el título del bosquejo, los principios espirituales, las lecciones de vida y las advertencias, pues no solo fueron para Samuel, sino que hoy que nosotros tenemos esta revelación son para nosotros también. Esta lección es bien importante porque comienza hablando de cómo Samuel, pues él llega a ser alguien que colabora con el propósito de Dios y es levantado como un vencedor en su época. Y pues en primer lugar, Samuel es la respuesta a una oración amarga, porque Ana empezó orando con amargura y pero ella fue uno con la economía de Dios. Ella tenía una necesidad y al principio pues era, pues Penina la molestaba, ¿verdad? Entonces su oración empezó siendo una oración amarga, pero ella fue uno con Dios porque salió su oración desde el fondo de su ser. Así que su oración trajo un vencedor porque Dios le concede a Samuel, a Ana, porque Samuel iba a cambiar la era. Así que necesitamos nosotros consagrarnos al Señor en oración como nazareos, así como Ana consagró a Samuel desde el vientre. Aún ni siquiera estaba Samuel en su vientre y ella ya lo había consagrado para ser un nazareo. Aquí también podemos ver que el hecho de que Samuel naciera de Ana no fue una casualidad, no fue algo al azar, sino que fue algo causado por la soberanía de Dios. Así que Dios desea que todos nosotros seamos nazareos, que seamos santificados, que seamos apartados, que estemos dedicados solamente a Dios y no a otras cosas ni a las cosas que causan satisfacción en nosotros. Pues Samuel como nazareo pues tenía varias cosas, varias características. En primer lugar, él se abstenía de vino y esto significa que se abstuvo de toda clase de disfrute, todo disfrute que no era Dios. Él estaba dedicado a disfrutar solo a Dios. Y nosotros, pues de igual manera, cuando nos consagramos al Señor, nos consagramos a disfrutarle solo a Él y a negar todas las cosas que no sean Él. También Él, como nazareo, no fue afeitada su cabeza y esto significa de que Él estaba sujeto a Dios. Algo que mencionaban los hermanos en el mensaje es que la rebelión, alguien que es rebelde no puede santificar, no puede consagrarse a Dios, porque todos los que están sujetos a Dios le sirven a Él. Así que como nazareo, Samuel estaba sujeto a Dios. También como nazareo, él no se contaminó con la muerte de sus parientes. Esto quiere decir que él estaba alejado de todo afecto natural. Esta es otra cosa que explicaban los hermanos y es que eso nos cuesta a nosotros mucho. A veces hacer compañerismos o tener amigos dentro de la iglesia con los hermanos y tener algún afecto. A veces los afectos naturales nos llegan a dañar a nosotros porque puede ser que porque somos muy amigos
o muy compañeros con alguien en la carne, a veces nos peleamos y se pierde nuestra comunión o se quebranta nuestra comunión. Así que debemos nosotros alejarnos de todo afecto natural y amarnos en el Señor, ¿verdad? No quiere decir que no nos vamos a amar, pero sí nos vamos a amar en Dios, sin un afecto natural. Y también el nazareo, él no debía acercarse a un muerto, o sea, no debía contaminarse con muerte. Y esto es algo bien importante también, porque no, la muerte es más peligrosa que el pecado. Así que algo de muerte puede ser un chisme, algo de muerte puede ser hablar mal de alguien, y tantas cosas que producen muerte, aún muerte espiritual en nosotros. Así que debemos ser muy cuidadosos con lo que hacemos, con quién estamos, qué hablamos. Todo nuestro hablar debe ser para impartir vida. Así que incluso y nuestras vidas deben ser vidas que contagien vida a otros también. Así que debemos alejarnos de esta clase de muerte, porque alguien que cae en muerte espiritual es algo muy peligroso también. Así que esto era lo que Samuel había practicado como nazareo. Él se había abstenido de todo lo que le impedía disfrutar al Señor, estaba sujeto a Dios, él estaba alejado de la muerte. También me gustaba algo que hablaba aquí en el Romano 2 y la letra B. Dice, en tiempos de Elí, Dios en lo concerniente al sacerdocio era pobre, por lo cual Ana prestó a Samuel al Señor. Cuando la situación es anormal, el Señor se encuentra en pobreza con respecto a su administración. Y es necesario entonces que alguien se entregue voluntariamente a él en manera de préstamo. Entonces vemos también aquí que el sacerdocio había caído, el sacerdocio estaba degradado, estaba en pobreza, así que el Señor estaba pobre en cuanto a esto y tenía una necesidad, se estaba viviendo en una situación anormal. Así que cuando hay una situación anormal, el Señor necesita hermanos y hermanas que se levanten como vencedores, porque los vencedores son aquellos que pues son normales en una situación anormal. Y eso fue lo que pasó con Samuel. Samuel nació y creció en una situación anormal donde el sacerdocio estaba perdido. Incluso el arca y todo lo referente al templo se había degradado y se había perdido. Pero Dios levantó a Samuel. Dios lo levantó y lo entrenó por medio de Elí. Incluso él vivía en la presencia de Dios porque Samuel vivía dentro del templo, vivía cerca del lugar santísimo. Así que Samuel fue entrenado en la presencia de Dios por medio de Elí. Y él aprendió también a escuchar a Dios, aprendió a oír las palabras de Dios y aprendió que el verdadero, aprendió a escuchar la voz de Dios para ser un verdadero sacerdote. Y también otra cosa que me llamaba la atención de esto es de que hay 5 cosas que hablan al final en el bosquejo, que son 5 estatus en los cuales vivió Samuel y son estatus en los cuales nosotros también debemos aprender a vivir. En primer lugar, Samuel, él ministró a Dios como un nazareo. Esto quiere decir que Samuel estaba completamente consagrado a la economía de Dios. También él ministró como un sacerdote, en medio de un sacerdocio degradado y caduco. Samuel se levantó como alguien que pudo nombrar reyes, como alguien que pudo ministrar a Dios en sujeción a Dios. También se levantó como un profeta. Samuel fue un verdadero profeta, porque él proclamó la palabra de Dios y reemplazó la enseñanza vieja. Y él proclamó la palabra de Dios y enseñó la palabra de Dios también. También Samuel se levantó y ministró a Dios como juez, porque también reemplazó los antiguos jueces que también se habían degradado y se habían perdido. Y por último, también Samuel ministró como un hombre de oración. Y esto me impresionó mucho porque Samuel oraba por los elegidos de Dios, dice aquí en el bosquejo, para que fuesen guardados en el camino de Dios y fuesen uno con él, no fuesen engañados por los ídolos de las naciones y que disfrutasen a Dios como Ebenezer, que significa la piedra de ayuda.
a fin de que se cumpliese el deseo de Dios expresado en su voluntad con respecto a sus elegidos. El versículo que leía Marvin acerca de la oración es impresionante, porque para Samuel constituía un pecado no orar por el pueblo de Dios. Así que Samuel se levantó como este hombre de oración que oró por los elegidos de Dios, así como también se levantó Moisés, se levantó Daniel, que siempre oraron por el pueblo de Dios. Asimismo, Samuel también fue levantado como un hombre de oración, y nosotros debemos ser tales hombres de oración que oran por los elegidos de Dios, porque no orar por ellos es algo que a Dios no le agrada. Debemos ser hombres y hermanos y hermanas que oran constantemente. Así que estos 5 estatus en los cuales Samuel creció y ministró a Dios son bien importantes, y que el Señor permita que nosotros podamos ser nazareos, ser sacerdotes, ser profetas, ser jueces, pero también ser hombres de oración. Así que incluso todo lo que vio Samuel con respecto a Elí y sus hijos fueron advertencias para él, para no vivir de tal manera, sino vivir de una manera apartada para Dios, santificándose a Dios, estando sujeto a Dios. Y también algo importante, disfrutando a Dios, porque el disfrute de Dios nos permite a nosotros colaborar con Él en esta era que está degradada, perdida, y donde Dios de alguna manera pues está necesitando algo. Dios necesita levantar nazareos y hermanos que cambien la era para que Él pueda establecer el reino, porque el propósito del Señor con Samuel era establecer el reino. Amén. Amén, hermanos. ¿Todavía se escucha? Sí, Pues, se escucha. a ver, es que voy manejando por aquí lejos. Pues algo que me llama mucho la atención de esta semana, bueno, primero, como lo que mencionó Linda al final, la finalidad de Samuel era introducir al pueblo de Israel en el reino, en el gobierno de Dios, que es lo que quiere hoy día, que toda la gente entremos a ser súbditos del Señor, que Él diga sus juicios y nosotros le obedezcamos. Eso significa ponerle a Dios todas las cosas, que Él sea nuestra cabeza, y todos los detalles que ha mostrado acerca de los nazareos, por ejemplo. Y detalles interesantes relacionados con el nazareato, hay bastantes y cosas que pudiéramos decir acerca de este tema, pero lo que más me llamó la atención es que es siento como un llamado a producir Samueles, los cuales son producidos por 2 cosas: la oración de una madre, la actitud del padre, que es se me olvidó el nombre del papá de Samuel, que era alguien que siempre iba al templo, y la mamá que pues tuvo esa experiencia terrible, lo cual causó ese tipo de oración que tuvo, pero también hubo un sacerdote que ayudó a este Samuel. La mamá oró y todo lo que sufrió y se sintonizó con el Señor, pero también ella lo entregó, ella lo prestó. Entonces, nosotros podemos ser en alguna medida esos Samueles siendo nazareos, pero también podemos producir y llegar a prestar a nuestros hijos y nuestras hijas para esta labor maravillosa. El Señor abra nuestros ojos. Comparto corto porque la señal es inestable por estos lares. Amén, queridos hermanos y hermanas.
¿Se escuchó? Amén. Sí, se Amén. escuchó, Sí. hermano. Amén, pues. El papá era el Cana, hermano. Ah, sí. Amén, gracias. Amén. ¿Alguien más quiere compartir, hermanos? ¿Hay tiempo? Amén, Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Bendícenos, Señor, te damos gracias por esta reunión. Te damos gracias, Señor, porque has venido a nosotros y tu palabra ha sido transmitida a nosotros como tú has querido. Te damos gracias porque tu palabra nunca regresa vacía. Te damos gracias, Señor, porque somos bendecidos, Señor, en tu nombre. Gracias, Señor, por esta reunión de este domingo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor, por esta reunión. Gracias por tus enseñanzas. Gracias por tu palabra y por el alimento que nos has dado. Permítenos, Señor, seguir disfrutando de esta semana. Amén. Amén. Feliz tarde, hermanos. Feliz día. Amén. Buen provecho. Nos Feliz vemos. tarde. Adiós, adiós a todos. Adiós a todos. Feliz día. Adiós. Adiós, nos vemos. Ahí llego. Bueno, adiós. El Señor cuide su camino, hermano. Amén. Amén, gracias. Que guarde, que llegue con bien primero. Amén. Amén, gracias. Adiós, tío. Adiós, tío.